Bueno, pues muy buenos días. Comenzamos el webinar de hoy sobre tarjetas revolving. Lo primero que quiero comentaros es que este es un webinar que organizamos desde Asufin dentro de nuestro programa de educación financiera y digital. En este programa lo que queremos es darle claves al usuario financiero así saber en cada momento, digamos, qué está haciendo con su dinero y tomar decisiones acertadas. Para el webinar de hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Rollo. Rodrigo es abogado colaborador de Asufin y como todos los abogados colaboradores de Asufin tienen un currículum muy extenso, pero que yo voy a limitarme a leer los aspectos más importantes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Bolsa y Mercados Financieros. Para nosotros es muy importante que nuestros abogados tengan conocimientos no solamente jurídicos, sino también económicos. Es mediador civil y mercantil, máster en administración concursal, fue letrado en la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, es socio fundador del despacho Afectados por Fraudes Financieros y en el año 2020 ha destacado en el ranking de sentencias más relevantes de Asufin por declarar la falta de transparencia en una tarjeta Affinity Inditex de Revolving y por tener la primera sentencia que aplica la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a usura. Os recordamos que en este webinar os habéis apuntado muchísimas personas y lo que vamos a hacer es, lo vamos a organizar de la siguiente manera. Le voy a dar paso a Rodrigo Rollo para que hable durante 10-15 minutos más o menos y a partir de ahí, es decir, 3/4 de hora, lo que queremos son vuestras preguntas, que no os quedéis con ninguna duda que en el tintero. Que lo digáis todo. ¿Y cómo lo vamos a organizar? Os pido que lo organicemos por la opción de preguntas y respuestas, que es la más fácil, porque de esa manera las tenemos organizadas y podremos ir contestando. Si son muchas, las contestaremos un poco en bloque. Por el chat es más difícil seguir las preguntas y las respuestas porque se van contestando y van interviniendo distintos y se nos van yendo. Así que preferimos que lo hagáis por el preguntas y respuestas. De todas maneras, estaremos pendientes del chat. Y luego también os haremos una pequeña encuestilla para ver qué pensáis, qué tenéis y qué dudas os pueden seguir. Así que yo, sin más, le quiero dar toda la palabra a Rodrigo Rollo para que empiece su exposición y así tengamos tiempo todos a que hagáis preguntas y podamos responder. Así, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, mi agradecimiento reiterado a la asociación por organizar esta serie de webinars y de formación al consumidor que entendemos desde nuestro despacho y por la experiencia que es importante que el consumidor esté informado en cuanto a las condiciones y cláusulas de las tarjetas o de los productos que pueda llegar a contratar. Para ello, hemos dividido una exposición muy breve sobre lo que son las tarjetas de crédito renovables, las tarjetas del index revolving y lo que puede llegar a suponer al consumidor. En primer lugar, nos encontramos con la usura de este tipo de tarjetas de crédito. La ley Azcárate de 1908 define los contratos usurarios como aquellos que tienen un interés superior al dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso. Y tiene otro doble requisito, que es que el prestatario tenga una situación angustiosa, tenga una inexperiencia a la hora de contratar este tipo de productos o de firmar estos contratos, o bien que tenga limitadas sus facultades mentales. El Tribunal Supremo ha entendido que la usura tenía que cumplir estos dos requisitos, este interés superior al dinero desproporcionado y las circunstancias del prestatario. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, con la famosa sentencia del 4 de marzo del año pasado, lo que dice es que única y exclusivamente el tipo de interés tiene que ser desproporcionado, tiene que ser notablemente superior al interés del dinero. Por lo tanto, el Supremo establece la usura como ese interés desproporcionado independientemente de quién sea el prestatario. Entonces nos encontramos con que el tipo de interés de los créditos al consumo establecido en el Banco de España
es un interés aproximadamente a los créditos, a los préstamos inferiores a 5 años está en torno al 6-7% y que estas tarjetas de crédito, hasta la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año pasado, tenían un tipo de interés aproximado del 26%, entre el 26 y 28% de algunas entidades y otras algo menor, pero siempre era superior al 20%. También es cierto que el Tribunal, que el Banco de España recogía en una columna el tipo de interés de las tarjetas de crédito y el tipo de interés medio de esas tarjetas de crédito era el 20%. ¿Qué quiere decir que el tipo de interés sea el 20% y que el coste de la tarjeta sea el 26%? Que el Tribunal Supremo, en la famosa sentencia, lo que habla es que esa diferencia de 6 puntos porcentuales en el tipo de interés se considera usura. No es que considere que, como venía haciendo, que el tipo de interés abusivo era el doble, no, sino que ya dice que el 26%, en comparado con el interés medio de las tarjetas de crédito del 20%, se considera usurario y, por lo tanto, el contrato es nulo. Las consecuencias de la usura también las establece la ley Azcárate de 1908 y esas consecuencias es que el prestamista únicamente podrá recuperar el capital prestado. Es decir, si a mí un banco me presta un dinero a un tipo de interés usurario, yo solamente tendré que devolverle al banco el tipo de el capital que me haya prestado. No tendré que devolverle ningún tipo de interés. Y esto es importante porque nos consultan clientes y nos dicen, vamos a ver, yo he pedido un crédito, yo tengo una tarjeta y yo sé que tengo que pagar un interés. Entonces, a mí no me importaría pagarle al banco el 5, 6, 7%, lo que es un interés normal. Pero las consecuencias de la ley son claras. El prestatario solamente podrá devolver al banco, solamente tendrá que devolver al banco la cantidad prestada, el dinero recibido. Es decir, si yo he recibido menos dinero, si yo he devuelto menos dinero del que he recibido, tendré que devolver al banco esa cantidad. Siempre tendré que devolver el dinero que me hayan prestado. ¿Qué es lo que ocurre si yo he devuelto al banco más dinero del que me han prestado o del que he dispuesto en la tarjeta? Que el banco me tendrá que devolver esa cantidad y, evidentemente, cancelar el préstamo. Una vez hablada de la usura, lo que nosotros entendemos que es más importante en estas tarjetas de crédito es la falta de transparencia. No es la falta de transparencia el hecho de que no sepamos que tenemos que pagar un tipo de interés del 24, del 26, del 29,84, como nos preguntan, sino cuáles son las consecuencias o cuál es la carga real de este tipo de tarjetas. La falta de transparencia es que el consumidor no conozca qué consecuencias va a tener el disponer de este crédito. El Banco de España, en las reclamaciones que interponen los consumidores o los usuarios de la banca, ha resuelto una serie de requisitos que tienen que cumplir las entidades, sobre todo a la hora de informar a los clientes. De igual modo, esta información te habla de los recibos que tienen que enviar las entidades, los recibos mensuales, para informar a sus clientes sobre el coste de las tarjetas. El Banco de España indica que estos recibos tienen que recoger obligatoriamente 3 aspectos. El primero de ellos es el plazo de amortización previsto si yo no uso más la tarjeta. Es decir, si el día 23 de febrero del 2021 yo no hago ninguna disposición más, el banco me tiene que informar cuándo voy a terminar de pagar la tarjeta si yo mantengo la cuota constante. Es decir, si yo tengo una tarjeta en la que voy pagando 100 euros al mes, el banco me tendrá que informar sobre el plazo, sobre los meses que yo voy a necesitar para terminar de amortizar dicha tarjeta siempre y cuando yo no haga ningún gasto más. También me tienen que informar sobre los distintos escenarios en los que yo me encontraría para liquidar antes la tarjeta si incremento el coste de la tarjeta. Es decir, si yo pago 200 euros, me tendrán que informar sobre los meses que tardaré en pagar la tarjeta. Y por último, también me tienen que informar sobre la cuota que yo tengo que pagar para amortizar toda la deuda en el plazo de 1 año. Estos 3 requisitos son unos requisitos fundamentales porque nos encontramos con que ninguna de las entidades cumple
con este deber de información que tiene el consumidor. Por lo tanto, existe una falta de transparencia, no en cuanto al tipo de interés, porque se puede conocer fácilmente que la TAE sea del 26, 27, 28, 30, 19, 20%, pero es muy probable que no conozcamos la carga real que nos supone este contrato. Un ejemplo de esta carga real es que si yo tengo una tarjeta de crédito con unos 10.000 euros de saldo, es decir, que yo he gastado 10.000 euros y voy a pagar un 26% de interés, ese interés es aproximadamente un 2% al mes. Por lo tanto, yo de estos 10.000 euros voy a pagar 200 al mes de intereses. Si yo pago 300, estoy amortizando 100 euros. Es decir, estoy amortizando una tercera parte de la cuota de la tarjeta. Por lo tanto, los meses que necesitaré para pagar dicha tarjeta, para amortizar la deuda, en comparación con los intereses que voy a pagar, va a ser de una tercera parte. Le voy a devolver al banco probablemente 5 o 6 veces más del capital dispuesto. Nosotros, como hechos de nuestros clientes, nos encontramos con situaciones con que un cliente ha dispuesto aproximadamente de 50.000 euros, es decir, ha ido haciendo gastos por importe de 50.000 euros con la tarjeta, el cliente ha devuelto aproximadamente 70.000 euros al banco y a día de hoy mantiene una deuda con la entidad de aproximadamente 10.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que el cliente todavía tiene que devolver 10.000 euros después de haber pagado 20.000 euros de más. Con nuestra intervención lo que nosotros hacemos es cancelamos la deuda, puesto que el cliente ya ha sufragado los 50.000 euros que ha dispuesto y además el banco le devuelve el sobrante. Por lo tanto, entendemos que sí hay éxito en este tipo de reclamaciones. ¿Por qué hay éxito de reclamación? Principalmente, como ya hemos dicho, por esa usura y falta de transparencia y, en segundo lugar, por la falta de información que nosotros o que el consumidor no recibe en cuanto a la comercialización de la tarjeta. Es importante saber dónde se pueden adquirir esas tarjetas de crédito o dónde se adquieren normalmente estas tarjetas de crédito. Básicamente porque la persona que nos comercializa o que nos vende o que nos otorga esa tarjeta de crédito no nos informa o no nos da o no nos explica las consecuencias reales de la tarjeta. Estas tarjetas, sus principales puntos de venta suelen ser grandes superficies como centros comerciales o directamente páginas de internet, donde nos ofrecen cualquier tipo de financiación. También nos encontramos muchas veces estas tarjetas que nos las venden en gasolineras, con programas de puntos o en aeropuertos. Entonces, la información que tienen los comercializadores de estas tarjetas no es una información real y no nos explican nunca la carga económica de la que acabamos de hablar que nos puede suponer el usar o el utilizar estas tarjetas. Y luego también nos hemos encontrado que hay entidades de crédito que ofrecen estas tarjetas a sus propios clientes y que ofrecen estas tarjetas como créditos alternativos. Es decir, yo tengo una necesidad de financiación puntual, necesito que se me amplíe un préstamo, necesito que me concedan un crédito y las entidades muchas veces ofrecen estas tarjetas de crédito como alternativa a los préstamos o a los créditos normales a los que estamos acostumbrados. ¿Qué problema hay? Que tenemos que tener consecuencias y tener conciencia con las cuotas que estamos devolviendo a la entidad, puesto que nos hemos encontrado con clientes que nos han consultado porque durante 5 años únicamente han pagado intereses y para un crédito de 15.000 euros, como solo pagaron intereses y no amortizaron ninguna parte del principal dispuesto, han llegado a pagar 35.000 euros, que evidentemente lo tenemos reclamado judicialmente. Por último, y para no alargarnos mucho y que se pueda hacer dinámico podamos responder a vuestras preguntas, quería ilustrar un par de ejemplos. El primero de ellos es que tenemos que tener cuidado con las ofertas que nos hacen las propias entidades de crédito. Nosotros podemos recibir mensajes de texto o mensajes de nuestra propia entidad de has hecho una compra de 300 euros, finánciala en cómodas cuotas. Tenemos que tener cuidado con las TAEs. Tenemos que vigilar la TAE que nos va a cobrar nuestra entidad, porque es lo que el interés real que vamos a pagar, el coste real, la carga real que vamos a tener del crédito. Y con esto me gustaría indicar que si financiamos una compra al 25% durante 4 años,
una compra de 1.000 euros, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a devolver a la financiera que nos haya fraccionado esa compra durante 4 años serán otros 1.000 euros. Es decir, el precio que vamos a pagar por el producto va a ser el doble. Por lo tanto, esto hay que tener en cuenta. Y por último, si vamos haciendo uso de la tarjeta, como ya os he indicado anteriormente, habrá un momento en el que solamente pagaremos intereses de una cuota de 300 euros, de la que 200 sean intereses. Nunca vamos a amortizar porque vamos a ir minorando el principal de 10.000 euros en 100 euros, que siempre va a generar esos 200 euros de intereses. Y por último, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría indicar y matizar que siempre tendremos que devolver el principal prestado por la entidad. Es decir, si hemos hecho disposiciones aproximadamente por importe de 20.000 o de 30.000 euros, esas disposiciones de 20.000 o 30.000 euros siempre las tendremos que devolver. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hemos devuelto al banco entre intereses, cuotas de seguro, amortización del principal, hemos devuelto más de esa suma, el banco nos tendrá que devolver a nosotros esa diferencia. Si yo he dispuesto de 20.000 euros y he devuelto al banco 30.000 y todavía mantengo una deuda de 5.000 euros, el banco me va a cancelar la deuda de 5.000 euros y me devolverá el sobrante. Es decir, 30.000 menos 20.000 es la cantidad que nos tendrá que devolver la entidad. Por eso, es cierto que se puede negociar, como veremos ahora, las quitas o devoluciones y es lo que nos tiene que quedar claro, que siempre habrá que devolver el capital que nosotros hayamos dispuesto. Y sin más, por mi parte, pasamos al turno de preguntas para que se pueda hacer más dinámico y que podamos atender a vuestras dudas. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Además, hay ya varias preguntas. Antes de pasar al turno de preguntas, sí que os quería comentar que en Asufin publicamos cada 6 meses un barómetro de tarjetas revolving y en ese barómetro ponemos de manifiesto los tipos de interés que están utilizando cada una de las tarjetas, las ofertas que están haciendo, incluso las modificaciones o, por ejemplo, en este último barómetro que vamos a publicar, os contamos cómo no solamente es la tarjeta, sino también seguros vinculados a las tarjetas que incrementan el coste de este préstamo. Y esto podéis, lo vamos a poner ahora en el chat, podéis tener acceso de manera gratuita a estos informes simplemente registrándoos en nuestro panel de usuario, que es panel.asufin.com. Y simplemente registrándose ahí de manera gratuita os podréis descargar este tipo de informes, además de reclamaciones pues de otro tipo de problemas que podáis tener con el banco. Bueno, ahí en nuestra área privada lo podréis conseguir. Y sin más, con esta presentación que yo creo que ha sido muy clara y muy concisa de Rodrigo, vamos a empezar con vuestras preguntas, que este es el momento interesante en el que damos paso a vuestras opiniones. Y nos dice, en primer lugar, Gutiérrez, Alejandro, ¿quiénes son los emisores de este tipo de tarjetas? ¿Son empresas de dudosa fiabilidad o puede ser mi propio banco? Bueno, pues por lo general los emisores de estas tarjetas no es que sean empresas de dudosa fiabilidad. Estas empresas, por norma general, están registradas en el Banco de España como entidades financieras de crédito, las famosas EFC. Estas entidades son financieras como, por ejemplo, y no me gustaría dar muchos nombres, la entidad financiera de Carrefour, la entidad financiera de ONI Servicios, que es la del campo, o la entidad financiera del Corte Inglés. También son propios bancos y también los bancos segregan empresas para comercializar ese tipo de tarjetas que forman parte del propio banco. Es decir, la entidad de crédito de tu banco igual no te concede la tarjeta, pero sí te la concede una sucursal que se destina precisamente a comercializar este tipo de tarjetas. Las empresas que venden esas tarjetas son empresas fiables, evidentemente, son empresas solventes, están registradas en el Banco de España, pero no quita que las prácticas que usen o que las prácticas que hagan sean abusivas para los consumidores al ser faltas de transparencia precisamente o al contener intereses usurarios o abusivos para los clientes.
Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Seguimos con la siguiente. Verónica Planas nos dice, quiero saber en primer lugar la diferencia entre intereses abusivos por ser superiores al 20% y el anatocismo. Y también si el anatocismo es abusivo, es decir, que el interés se capitalice mes a mes como concepto diferente a la cuota pactada y que se sume a la deuda pendiente. Y en segundo lugar, si es viable reclamar el anatocismo. Bien, como ya brevemente se ha explicado, el anatocismo es que si con mi cuota de la tarjeta no consigo cubrir los intereses, esa diferencia de intereses se va a ir al capital dispuesto. Es decir, es como una autorización que haríamos nosotros al banco a que si con mi cuota no cubro la parte de intereses, hagan una disposición del capital dispuesto para abonar o para cargar esos intereses al capital dispuesto. Evidentemente, nosotros entendemos que es una práctica abusiva y no creemos necesario, o desde mi punto de vista no creo necesario demandar por ese anatocismo, puesto que entendemos que demandar única y exclusivamente por usura, por falta de transparencia, es suficiente y no hace falta explicar o entrar en suficientes detalles de cara a los jueces que actualmente ya saben cómo funcionan este tipo de tarjetas, ya saben qué es lo que el funcionamiento, o por qué son abusivas o por qué son usurarias. Y por lo tanto, simple y llanamente con las consecuencias de yo he dispuesto de 5.000 euros y he devuelto 8.000, el banco me tiene que devolver 3.000. O yo he dispuesto de 5.000 euros, he devuelto 4.000, yo tendré que completar al banco 1.000 euros para devolver la deuda. Evidentemente me cancelarán la deuda que tenga con el banco por la cantidad que sea. Por eso entendemos que el anatocismo sí se puede nombrar, sí es una práctica abusiva, lógicamente, porque no se informa debidamente al cliente de que si sobre con su cuota no va a llegar a pagar los intereses, se va a disponer del saldo predispuesto para pagar esos intereses. Fenomenal. Yo creo que incluso te diría que el anatocismo es todavía más abusivo que en sí misma la usura. Pero bueno, vamos al siguiente. Nos dice Ángeles Baño Noguera si es necesario cuantificar la demanda y aportar informe económico. Pues a la hora de cuantificar la demanda, la ley procesal de los juicios propiamente dicho nos permite o nos indica que si hay dificultades o que si no podemos conocer la cuantía de la demanda, se hará se hará un juicio por cuantía indeterminada, que actualmente la amplia mayoría de los procesos judiciales son por esa cuantía indeterminada, porque nosotros no podemos conocer los intereses pagados, porque nosotros no podemos conocer el saldo que hemos ido devolviendo a la entidad. Entonces, las dificultades para cuantificar la demanda en el momento de la presentación son difíciles o son elevadas, mejor dicho. Y luego, sobre todo, nos encontramos con que si se siguen devolviendo cuotas o si se siguen pagando cuotas o si se sigue devolviendo parte del capital prestado, nosotros, la fecha de que se celebre el juicio, la cuantía será distinta a la cuantía de la demanda. Por lo tanto, entendemos que sea una cuantía indeterminada, es como lo estamos planteando actualmente. Entonces, el informe pericial que se nos preguntaba como segunda parte puede resultar interesante siempre y cuando el banco no aporte todos los movimientos. Si el banco aporta todos los movimientos y todos los recibos, que generalmente lo suelen hacer, no es necesario el informe pericial. Muy bien, ahora te voy a juntar dos de un espectador anónimo, pero que yo creo que es uno con la otra. Bueno, no, uno es Jaime Vizquerra, que nos dice, con una TAE del 2984 es juicio ganado. ¿Cómo puedo saber si mi TAE es abusiva? No podría hacer, y nos dice Jaime Vizquerra, yo no podría hacer frente si pierdo al pago de las costas. Bueno, yo creo que todo esto, afortunadamente, en Asufin tiene solución. ¿Nos las cuentas, Rodrigo? Bien, en primer lugar, Asufin, si me equivoco, Patricia me podrá corregir, es una asociación de consumidores y usuarios, cumple todos los requisitos y gracias a una sentencia del año 2007 del Tribunal Constitucional tiene el beneficio de la justicia gratuita. Entonces,
la persona que presentaría la demanda o la parte demandante en este caso sería Asufin, que actúa en nombre de su asociado. Al tener concedido el beneficio de la justicia gratuita, en caso de obtener una sentencia desestimatoria y con condena en costas, nosotros no se haría frente a ese pago de las costas por tener precisamente ese beneficio a la justicia gratuita. Eso en cuanto al pago de las costas. Y en la primera parte de la pregunta sobre si la TAE del 2984 es abusiva, nosotros evidentemente entendemos que es una TAE abusiva, incluso que es una TAE usuraria y que las posibilidades de éxito en un juicio son muy, muy elevadas. No puedo decir que es un juicio ganado, porque entrar en sala supone siempre unos riesgos y siempre se puede perder porque no es una decisión que dependa de nosotros, es una decisión que dependa de un tercero. Entonces, no está al 100% ganado, pero evidentemente las posibilidades de ganar son muy, muy elevadas. Sí, a mí lo que me gustaría decir sobre todo es que, como bien has dicho, nosotros consumidores inscritos en el REACU, eso significa que tenemos el beneficio de la justicia gratuita y que lo que hacemos es que nuestros socios no presentan la demanda, sino que Asufin presenta la demanda en defensa de sus socios, de tal manera que si se gana o se pierde es Asufin quien está asumiendo la responsabilidad y no el socio. Por tanto, afortunadamente, en el 90 y pico % de los casos que nosotros llevamos, los ganamos. Esto lo hacemos porque también quiero decirlo, nosotros hacemos un ejercicio de responsabilidad, estudiamos la viabilidad de los casos, no porque no asumimos la responsabilidad así como así, sino que la asumimos porque consideramos que el caso es viable y que, bueno, tardará lo que tenga que tardar en tribunales, pero que lo más seguro, un 90 y pico % de los casos, lo ganaremos. Por tanto, el miedo a ser condenado en costas con Asufin pues desaparece, en tanto que es Asufin la que asume la responsabilidad. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en el caso de que la entidad bancaria haya vendido la deuda a un tercero y no lo sepamos? Bueno, pues en el caso de que la entidad haya vendido la deuda, como norma general, suele ser porque esa deuda está vencida, está en mora, y las entidades, para intentar recuperar parte de la deuda, lo venden a los fondos de recuperación de deuda. Bien, en caso de que la entidad haya vendido dicha deuda, existen dos posibilidades: que ese fondo nos reclame a nosotros el pago de la deuda, para lo cual podremos ejercitar el derecho de retracto y tanteo, es decir, pagarle al fondo la cantidad por la que él ha pagado la deuda, en primer lugar, y en segundo lugar, siempre podemos demandar por falta de transparencia y por usura a la entidad que nos ha concedido la tarjeta, el préstamo, etcétera, etcétera, que ha generado la deuda. Y en su caso, en caso de obtener una sentencia estimatoria que declare la nulidad del contrato, el fondo o el tercero que tenga la deuda no podrá ejercitar ninguna acción contra nosotros, porque el primer contrato es nulo y los contratos siguientes, es decir, la compraventa de la deuda, es nula también. Por lo tanto, el hecho de demandar, o en nuestro caso lo que estamos haciendo es demandar a la entidad emisora de la tarjeta o a la entidad prestamista para solicitar la nulidad de ese contrato, y el tercero no podrá ejercitar ninguna acción contra nosotros. Y si la ejercita, evidentemente lo tendrá perdido. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe que no faciliten los contratos? Así como que el historial, el cuadro de amortización, etcétera, te dicen le vamos a cobrar una comisión por duplicidad en base a las condiciones generales del banco en concepto de comisiones. ¿Es legal este proceso? Si se niegan, ¿vale para algo la reclamación del Banco de España? Todo esto es porque cuando se habla con los despachos de abogados o asociaciones, lo primero que nos piden es un contrato y un recibo anterior a marzo de 2020. Gracias. Bueno, pues el motivo por el que se pida un contrato o un recibo anterior a marzo del 2020 es por la sentencia de la que hemos hablado de 4 de marzo de 2020. Esa sentencia de 4 de marzo de 2020 declara que el 26% es un tipo de interés usurario. ¿Qué ocurre? Los meses posteriores, todas las entidades que tienen tarjetas de crédito con un tipo de interés superior al 22-23%,
todas las que tienen un interés superior al 26%, lo que han hecho es automáticamente bajar el tipo de interés de la tarjeta al 19 con algo, que la TAE es de un 20-21%. Por lo tanto, por eso a los abogados nos interesa tener un recibo anterior a marzo del 20% para acreditar el tipo de interés abusivo, el tipo de interés usurario del 26%, al menos hasta marzo del 2020. Es cierto que las entidades en sus condiciones generales de la contratación tienen una cláusula que por duplicidad de recibo generará un coste al cliente. Es un coste que se puede reclamar. También es cierto que nosotros como abogados, cuando reclamamos a las entidades la duplicidad de los recibos, hay entidades que nos lo suelen otorgar y hay otras entidades que no nos lo suelen enviar. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos cuando no nos los envían? Presentamos la demanda igualmente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos requerir judicialmente a la entidad a que aporte al juzgado todos los recibos, el cuadro de amortización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hacemos es, si la entidad no nos los da, judicialmente requerimos a la entidad para que los aporte al proceso judicial. Fenomenal. Siguiente pregunta. De Sandra Villarreal. El Banco de España tiene datos de 2016-2017 del interés normal de dinero y, por tanto, los superiores usurario. En dos revolving que he visto de 2015 cobran una TAE de un 27 y pico. Es usurario. Bien, pues la financiera, que es Within, contestó a una reclamación extrajudicial diciendo que no hay usura y posteriormente interpusimos demanda y han contestado diciendo que se allanan a la nulidad por entender la usura, pero solicitan el pago de una cantidad a la entidad, pero sin hacer reconvención en la contestación para solicitar el dinero. Esto no está bien. Pasos a seguir. Gracias. Yo creo, Sandra, honestamente, que esta es una pregunta un tanto jurídica y este es un seminario para consumidores, básicamente. Y yo lo que te diría, estoy segura que Rodrigo te puede contestar como compañero en un email que le mandes, porque además los datos que nos da son yo creo que no son tampoco suficientes, que habría que explicarlo mejor y que ahora contarle a la gente, a los consumidores, que es una reconvención, que no es una reconvención y todo esto, pues va a ser complicado. Así que te ponemos te mandaremos un email con el dato de contacto de Rodrigo, que estoy convencida que como compañero te va a responder perfectamente. Así que sigo a la segunda, Verónica Planas. Una vez contratado el seguro, ¿se puede pedir su nulidad por ser abusivo su coste mensual? Todo tuyo, Rodrigo. Pues nosotros entendemos que, evidentemente, el seguro es una parte de la cuota que es bastante elevada si al final haces números de lo que pagas en concepto de seguros, y entendemos que es abusivo básicamente por las coberturas que nos facilita ese seguro. En los foros de Asufin se ha discutido mucho sobre la necesidad e idoneidad y las coberturas que nos dan las aseguradoras, y muchas veces el que una aseguradora se haga cargo de la cuota de la tarjeta es una misión imposible, porque tienes que cumplir una serie de requisitos que es que no los cumple muy poquísima gente. Por lo tanto, entendemos que ese seguro también es abusivo. Ese seguro se puede solicitar la nulidad, perdón, se puede cancelar en cualquier momento, y nosotros, evidentemente, cuando reclamamos la tarjeta, que también se devuelvan las cuotas pagadas o la prima pagada en concepto del seguro, por entender que no cumple ningún requisito para el consumidor, que no se le hace que no se le otorga ningún servicio al consumidor. De igual manera, esto no lo he dicho en la exposición, pero considero que también es importante sobre las cuotas, sobre la reclamación de cuotas impagadas. Las entidades tienen una tarifa fija por reclamación de cuota impagada que oscila entre los 20 y 40 euros, que incrementan al consumidor en su saldo de la tarjeta porque te dicen que te han enviado una carta. Bien, para que se pueda devengar, para que se pueda cobrar esa cuota por reclamación, o esa cuota por reclamación de impagos, tiene que haber un trabajo real. Las entidades tienen que hacer ese trabajo real, si no, no pueden cobrar ese trabajo. Por lo tanto, esas cuotas también las reclamamos judicialmente. Fenomenal.
Buenos días. ¿Qué porcentaje de casos resueltos a favor del afectado tiene el despacho del señor Rodrigo? Pues se lo puedo, vamos, Rodrigo, puedes ir contestando, pero lo puedo mirar también en nuestra estadística y ya os digo que es muy alta. O sea, yo no recuerdo que hayas perdido un caso de revolving, sinceramente. Pues sí, sí se han Si has perdido. perdido alguno, ¿no? Sí, se han perdido. En concreto, la sentencia más curiosa que tenemos es una en la que declaran la usura del tipo de interés y el juez en su fallo dice que tenemos que devolver el saldo dispuesto al tipo de interés legal del dinero, es decir, al 3,5%. Esa es una que no se perdió, pero sí nos resultó curiosa. Y luego hemos perdido una sentencia que se ganó en la audiencia provincial y actualmente tenemos otra sentencia perdida en primera instancia que la hemos recurrido a la audiencia provincial. Entonces, Bueno, yo de todas maneras, mientras tú hablabas, me he ido a nuestra base de datos de sentencias y he sacado el porcentaje y tengo que decirte que tienes un 91% de éxito. Así que espero que esto pues conteste a la pregunta. Susana Alvar, ¿se puede reclamar una tarjeta ya cancelada? sí, nosotros entendemos que sí se puede reclamar una tarjeta cancelada y que al solicitar la nulidad de la tarjeta no habría plazo para presentar esa reclamación. Si bien es cierto que lo mejor es reclamar en el momento que se cancela la tarjeta o no demorarlo mucho para para evitar pegas o para facilitar a la entidad o para que la entidad tenga mejores armas de defensa en la contestación a la demanda. Sí se puede reclamar, pero no lo demoremos mucho. Muy bien. Ana Cristina Ruiz, ¿recomendáis que se reclamen cantidades concretas o cuantía indeterminada que luego en ejecución se liquide la deuda? Bueno, yo he querido entender de la respuesta que tú has dado antes que justamente mejor es indeterminada y luego liquidar la deuda al final, ¿no? Efectivamente. Para un caso como el anterior, en la que la tarjeta esté cancelada, evidentemente no podemos presentar una cuantía indeterminada porque conocemos el perjuicio o deberíamos poder conocer el perjuicio con los recibos de la entidad. Fenomenal. Rafael Sánchez de la Madrid, ¿qué documentación se debe conseguir del banco o financiera antes de interponer una demanda? Entiendo que será difícil que nos proporcionen una liquidación, movimientos, etcétera. Pues cuanta más documentación aportemos nosotros, mejor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estos pleitos son pleitos de consumo, es decir, están iniciados por un consumidor o por una asociación de consumidores y usuarios en nombre de un consumidor y la entidad está obligada a facilitarnos esta documentación. En caso de que no tengamos la documentación, con cualquier recibo en el que figure una TAE que sea abusiva, nos bastaría para presentar la demanda. Porque siempre el juzgado va a requerir a la entidad a que presente los recibos, los cuadros de amortización, los contratos y además es una práctica que, que las entidades lo están haciendo, es decir, directamente antes de que le requiera al juzgado están presentando toda la documentación al procedimiento. Dice, entiendo, Mónica Arquero otra vez. Bueno, la verdad es que tengo que agradeceros, o sea, no solamente el éxito del webinar, que hay muchísima gente conectada, sino que es que hemos contestado ya 14 preguntas y tenemos 20 pendientes, o sea que muy bien, esto demuestra el interés que tiene y que seáis tan participativos. Nos dice Mónica Arquero, entiendo, Rodrigo, que a la entidad financiera habría que devolverle el principal más un importe que sería el interés. No, yo creo que no es así. Rodrigo, cuéntanos. Pues si se aplica la ley Azcárate, la ley de la usura de 1908, no hay que devolver ningún tipo de interés. Es decir, lo que se hizo en 1908 fue penar, castigar al usurero a que únicamente podría recuperar o podría cobrar al prestatario el dinero que le hubiera prestado, sin ningún tipo de interés. Por lo tanto, no hay que devolver ningún tipo de interés adicional. Además, además yo añadiría, si me permites, que con las directivas europeas, si hay que devolver algún tipo de interés, se eliminaría el efecto disuasorio, nos dice que cuando una entidad o un organismo ha colocado una cláusula abusiva en un contrato de adhesión,
la penalización debe ser total para que no lo vuelva a hacer y por ello hay que eliminar los intereses, ¿no? Antonio Martín Díez Canseco, teniendo identificadas a las empresas que están haciendo estas prácticas, ¿no hay un organismo público que las controle y sancione? Gracias. Pues Buena pregunta. las sanciones evidentemente no, pero los organismos que controlan estas entidades están controladas, supervisadas por el Banco de España. Lo cierto es que el Código de Comercio y el Código Civil en temas contractuales permiten esa libertad, o existe esa libertad contractual que permite pactar el tipo de interés, en teoría, que las partes quieran. Aquí, sin embargo, nos encontramos con que son contratos de adhesión, es decir, el consumidor solo tiene tiene dos opciones: o me adhiero al contrato para obtener financiación o no me adhiero y no obtengo esa financiación. Por lo tanto, existe un organismo supervisor, pero no un organismo sancionador propiamente dicho, conforme al tipo de interés. Las sanciones, entre comillas, propiamente dicho, son las que están interponiendo los jueces en sus sentencias, en las que les están condenando a otorgar estos préstamos por los que no pueden recuperar ningún tipo de interés, y las pérdidas, evidentemente, para estas entidades son mucho mayores. No existen sanciones, sí podría llegar a existir en cuanto a que puedan limitar la competencia y en cuanto a que estas entidades decidan de alguna manera otorgar todas ellas un tipo de interés, por ejemplo, del 20% y que no lo rebajen. Pero esto ya no sería por parte del Banco de España, sino sería por otro organismo supervisor, que sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Yo creo que aquí también sí que podríamos recalcar que el gobierno acaba o sea, aprobó una orden de transparencia para este tipo de tarjetas y de hecho se aplica desde enero, y una de las cosas que queremos evaluar en nuestro barómetro de revolving es si desciende la incidencia, porque se obliga a las entidades emisoras de este tipo de tarjetas una mayor transparencia, una evaluación de la solvencia de los prestatarios, y creemos que sí que supone un avance. Sí que es verdad que las leyes, si no se cumplen, pues no suponen avance ninguno, si no se hace que se cumplan. Entonces, en ese sentido, sí que desde Asofin estamos totalmente comprometidos a seguir vigilando que haya más transparencia y sobre todo que haya una evaluación de la solvencia para que no se produzcan situaciones de sobreendeudamiento, que son desgraciadamente las que vemos con mucha continuidad. Ignacio Lucena, ¿esta práctica va cada vez a más o se empieza a legislar e ir limitando la problemática que supone defender a los consumidores? Bueno, pues justamente, Ignacio, te acabo de contestar. En realidad se ha legislado y esperemos que no vaya más. Estamos un poco vigilantes ahora mismo. En caso de que la entidad financiera haya ofrecido devolver una determinada cantidad, ¿cómo se negocia una quita si no hay forma de que envíe la oferta por escrito? Pues en este caso es complicado, porque nosotros necesitamos el cuadro de amortización para ver realmente qué cantidad nos está ofreciendo y qué cantidad nos debería de ofrecer la entidad. Si no nos lo ofrece por escrito, si no nos envía el cuadro de amortización, yo dudaría de la oferta que nos están haciendo. Entonces, sí recomendaría tener el cuadro de amortización y que nos plasmasen esa cantidad, evidentemente. Vale, pues mientras vamos contestando a estas preguntas, os vamos a lanzar una encuesta que podéis ir respondiendo mientras nosotros vamos contestando estas preguntas. La encuesta es totalmente anónima, o sea que es solamente pues para luego, y además os enseñaremos luego los resultados. Y bueno, yo creo que os la van a lanzar ahora en 3, 2, 1, en nada, aparecerá por ahí en vuestras pantallas, ahí la tenéis. Son preguntitas pues sencillas, ¿no? Si tienes o no una tarjeta revolving, si la TAE que tienes es superior al 27. Bueno, id contestando a esto mientras seguimos nosotros con las preguntas. Otro espectador anónimo dice: si no he entendido mal, este tipo de tarjetas siempre va a perjudicar al usuario en tanto y cuanto lo que se va a pagar van a ser intereses de carácter muy abusivo siempre, ¿verdad?
no es que se vaya a perjudicar al usuario, es que el usuario tiene que tener conocimiento de lo que contrata. Es decir, si yo voy a una entidad de crédito y pido una tarjeta y yo sé que esa tarjeta genera un interés del 20% y yo esta deuda que voy a solicitar o el saldo que voy a disponer lo voy a liquidar en 4 meses y soy consciente de lo que voy a pagar de intereses, evidentemente no hay ningún problema. Ahora bien, si a mí en un centro comercial, si en una gasolinera, si en un aeropuerto me ofrecen una tarjeta en la que me dicen que el tipo de interés es del 2%, pero ese tipo de interés del 2% es un tipo de interés mensual y no me dicen que la tasa de la tarjeta es del 27% y yo hago una disposición o yo hago uso de la tarjeta como si fuesen disposiciones normales, evidentemente ahí sí que voy a tener un perjuicio. Por lo tanto, la cuestión es que nos informen debidamente en la comercialización de la carga económica real que puede tener esa tarjeta. Es lo verdaderamente importante, conocer la carga real que puede tener la carga económica real que puede tener la tarjeta. Muy bien, Asunción Rodríguez, ¿qué pasos hay que seguir cuando la financiera se niega a dar la documentación al cliente, que no dispone ni ella ni siquiera el contrato en su día? ¿Se puede denunciar esta práctica habitual de estas entidades? Bueno, yo creo que esto ya lo has contestado, ¿no? Que hay veces lo que hacemos es pedirlo en tribunales directamente, ¿no? O sea, primero un burofax y si no nos lo dan, pues a tribunales y que luego la entidad justifique por qué lo ha hecho así. ¿Se cortan las tarjetas en cuanto reclamas la devolución del dinero cobrado indebidamente? Hombre, si vas a reclamar a la entidad, lo que hay que hacer es dejar de utilizar la tarjeta, lógicamente. Si no estás de acuerdo con los intereses que te están cobrando, lo mejor es dejar de utilizar la tarjeta para no ir en contra de lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo estoy reclamando que estos intereses son abusivos, pero a la vez sigo utilizando la tarjeta. Hay que dejar de utilizar la tarjeta. En cuanto a esto, y si se cortan la tarjeta, si la pregunta puede ir a que si la entidad deja de generar recibos, deja de cobrar los recibos, sí es cierto que hay entidades que una vez que les llega la demanda dejan de quitar o dejan de pasar los recibos porque lo van a tener que devolver después. Por lo tanto, una vez que está presentada la demanda, hay veces que dejan de cobrar esos recibos al consumidor para no tener que devolverlo después. Sí, yo sobre todo lo que me imagino que la gente está pensando es, tengo una deuda, estoy ahogado, si pongo la demanda puedo dejar de pagar. Bueno, hay que asumir también que si dejas de pagar en ese momento, te pueden inscribir en un fichero de morosos, que es verdad que nosotros también ayudamos para que mientras esté la deuda discutida no se pueda inscribir en un fichero de morosos. Pero hay que tener en cuenta que, como bien decía Rodrigo, desde el principio, el dinero que hemos pedido hay que devolverlo. Otra cosa es que discutamos el interés, el tipo de interés, pero el dinero como tal hay que devolverlo. Dice, para determinar el carácter abusivo en tarjetas de revolving a partir de 2015 se compara el interés con la tabla del Banco de España para préstamo al consumo o con la tabla 19.4 donde ya viene el TAE de las tarjetas revolving desde 2015. Esta es pregunta de abogado, ¿eh? Me temo que no, que esta no es de socio, o sea, de consumidor, pero bueno, contestamos igualmente, Rodrigo. Sí, anteriormente al 2015 se comparaban con el tipo medio de los préstamos al consumo. Y posteriormente al 2015 sí es cierto que hay esa tabla y sí es cierto que en cuanto a la usura, el Tribunal Supremo ha establecido esos 6 puntos por encima para declarar la usura. Es más, el propio Tribunal Supremo lo que dice en su sentencia, que es muy ilustrativo, es que el consumidor está cautivo a la deuda porque únicamente paga intereses por esos 6 puntos porcentuales. No obstante, nosotros entendemos que un tipo de interés del 20% también cautiva al consumidor, puesto que solo paga intereses. Entonces, a pesar de que no queramos ir o que no podamos ver la usura, siempre nos queda la falta de transparencia. Muy bien. Dice, buenos días, ¿tienen alguna información de Cofidis? Cobran el 1,82 mensual, gracias. El 1,82 mensual. A ver, vamos a ver esto cuánto es al... Habría que hacer una operación de matemáticas financieras, que sería el tanto equivalente, pero no obstante, si multiplicamos el 1,82 por 12, probablemente nos dé cerca del 19. 21,84 sale. Pues Que es 21,84
Está, evidentemente, si no es usurario, no es transparente, no nos han informado de la carga que nos supone este crédito y además esta entidad sí nos facilita, o por lo menos nosotros como abogados, sí nos facilita la documentación de los clientes y antes de presentar la demanda podemos calcular aproximadamente el importe que nos van a devolver o lo que hemos pagado de intereses. Muy bien. Respondo a Susana Alvar, que me dice, ¿se puede ver en diferido esta videoconferencia? Sí, la vamos a colgar en YouTube para que la podáis ver todos. Victoria Betancor, el hecho de que las entidades acreedoras de tarjetas revolving hayan rebajado unilateralmente los intereses aplicables para que no superen la media del mercado. El hecho de seguir utilizando la tarjeta puede entenderse como una subsanación de la usura o falta de transparencia que impida una posterior reclamación. Muchas gracias. Pues por la falta de transparencia nosotros volvemos a lo que ya hemos dicho. Si la entidad nos mantiene informados sobre el coste de amortizar la deuda de un año, sobre los escenarios que nos supondría aumentar la cuota o sobre el plazo que vamos a necesitar con esta cuota, si nos informan de todos estos puntos, podría ser una tarjeta transparente con ese 20% porque nos permitiría a nosotros liquidar la tarjeta en el tiempo que consideremos. Ahora bien, el hecho de que hayan rebajado de forma unilateral la tarjeta, ¿qué ocurre con los recibos anteriormente pagados al 26%? Esos recibos, evidentemente, son usurarios, nos tendrán que devolver dicha cantidad y si nos tienen que devolver esa cantidad, podríamos llegar incluso a cancelar la tarjeta. Por lo tanto, nosotros entendemos que son realmente viables y son perfectamente reclamables también. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo sabemos el dinero que puedo recuperar y si merece la pena? García Bernabéu nos dice esto, ¿no? Pues única y La exclusivamente pena, con a ver, te voy a decir una cosa, perdóname antes de que sigas. Sí. La pena siempre merece porque si vas a recuperar los intereses y solo te vas a devolver el capital, pues has tenido un préstamo al 0% de interés si se declara abusivo, ¿no? O sea, yo creo que para empezar. Pero bueno, Que merece la pena. perdóname, Rodrigo. Nada, en primer lugar porque nos vamos a quitar la deuda. En segundo lugar porque vamos a devolver un préstamo al 0% de interés, por lo tanto merece la pena. Muy bien. Alicia Arjonilla, yo tenía una tarjeta revolving de una entidad determinada hace 15 años y la liquidé y la di de baja y a los 2 años vuelvo a tener otra tarjeta con la misma entidad. Mi pregunta es, ¿el proceso de demanda actúa sobre las dos tarjetas o solamente sobre la última? Pues aquí habría que ver, el proceso de tarjetas sería sobre el contrato. Es decir, si ha habido 2 contratos, habría que solicitar esos 2 contratos, la nulidad de esos 2 contratos. Si por tarjetas entendemos que hemos tenido 2 soportes, 2 plásticos, sí, y un solo contrato, sí podría incluirse en la misma demanda. Muy bien. Luego, Ana Cristina Ruiz, ¿sabéis si los juzgados están suspendiendo con motivo de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Las Palmas? Que yo sepa, no están suspendiendo por esto. Salvo que tú me digas lo contrario, Rodrigo. Pues yo tenía noticias de que había un juzgado de Madrid que estaba suspendiendo, pero lo cierto es que yo tengo un auto de ese juzgado que estaba suspendiendo que ha continuado con el procedimiento. O sea que no nos han suspendido ninguno. Otra vez, Sandra Villarreal, ¿es posible que una entidad por una de estas tarjetas alegue que es tarjeta de negocio y que están exentas de limitar el interés? O sea, vamos, que no es consumidor el que demanda. Sería ese problema. Pues aquí habría que valorar, lógicamente, si ese empresario o esa empresa actúa como consumidor o no actúa como consumidor de la entidad, si es un crédito que nos han otorgado para el funcionamiento como una línea de crédito para el funcionamiento del negocio, pues habría que estudiarlo, lógicamente. Y otra de Ana Cristina Ruiz, antes de la sentencia de marzo de 2020, el criterio para saber si son abusivos, ¿cuál era? 2 veces el publicado por el Banco de España y si es tan antiguo que ni habla de publicaciones, ¿cómo saber el interés normal de referencia? Bueno, yo creo que el criterio era el mismo. De hecho, la discusión de lo que muchos temíamos es que el Supremo nos dijera que al comparar ahora ya no con el tipo de interés de consumo, sino con el de las revolving, no hubiese usura y al final decidió que sí, o sea, que se compara con las mismas tablas, salvo que tú me digas lo contrario, Rodrigo. Se compara con lo mismo, efectivamente, pero no podemos olvidar que cuando te habla la ley Azcárate, te habla del interés notablemente superior al del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso.
el interés del dinero, también hay que tener en cuenta cuál es el interés del dinero. El interés medio de los préstamos a 5 años, de los préstamos a 1 año, de los préstamos entre 2 y 3. O sea, es decir, hay muchas variables para el que establece el Banco de España, intereses a créditos hipotecarios, es decir, tenemos muchos intereses para comparar. Por lo tanto, la tabla siempre ha estado ahí, las tablas medias, y es con lo que se ha ido comparando. Nunca, sí se ha hablado del doble, pero tenemos que tener en cuenta que es superior al tipo de interés del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso. El Supremo lo que declara es que el 26% es un interés desproporcionado a las circunstancias del caso. Muy bien. Dice, ¿recomienda la cancelación de la tarjeta desde que se entiende que los intereses son abusivos si se quiere reclamar? Si se puede cancelar, iremos a... Yo dudo mucho que te dejen cancelar si debes dinero. No tendrás que cancelar por tribunales. Tú no puedes cancelar una tarjeta de la que debes dinero. Es como, No, es como si quieres cancelar, quiero cancelar mi cuenta del banco. Si tienes, mientras tengas dinero ahí o tengas asuntos pendientes. Entiendo que para cancelar la tarjeta se refiere a pagar lo que queda de deuda, el importe reclamado de la deuda. Es decir, si tenemos un saldo pendiente de 10.000 euros, pagar esos 10.000 euros y reclamar después. Que la pregunta pueda ir por ahí, o tener la deuda pendiente mientras se reclama. Muy bien. ¿Hay algún plazo de prescripción? Buena pregunta. Con una tarjeta pagada al completo y cancelada, ¿podría entenderse de aplicación el plazo de prescripción para reclamar deudas de 5 años? Pues al ser un contrato, al declararse el tipo de interés nulo, nosotros entendemos que no habría ese plazo de prescripción, pero evidentemente siempre es mejor no arriesgar, siempre es mejor no darle al banco ninguna vía de escape por la que pueda contestar la demanda alegando prescripción, alegando caducidad, etcétera, etcétera. Nosotros, o yo como abogado, defiendo la postura que no hay un plazo de prescripción, que no hay un plazo de caducidad, pero también recomiendo que no se abuse de esos plazos y que se presente cuanto antes la demanda. Muy bien, os voy a compartir los resultados de la votación. Como veis, bueno, pues un 37% sí que tienen tarjeta revolving, un 50% no, otro lo desconoce. La TAE es superior al 27%, en un 13% dicen que sí, un no despreciable 26% no lo sabe. Un 29% considera que sí que ha pagado más capital que el que recibió. ¿Y para qué acudiste a una tarjeta revolving? Esto siempre es una buena pregunta, ¿no? Para saldar, para el tema de Navidades, un evento, una comunión, boda, divorcio, vacaciones, vuelta al cole, reformas. No acudí a ella, me lo ofrecieron para financiar una compra por SMS, un 37%. Esto es una cosa que ayer hablábamos Rodrigo y yo. Enhorabuena, Rodrigo, has acertado. Una gran mayoría de la gente cae en la tentación cuando le ofrecen financiar una compra. ¿Dónde la adquiriste? En una entidad bancaria el 24%, en un centro comercial el 11%, gasolinera el 3%. ¿Por qué acudiste a esta tarjeta de crédito? Por la gratuidad, por la rapidez, en su mayoría por la flexibilidad en el pago, ¿no? ¿Consideras que realmente son gratis? El 97% dice que no, evidentemente, y que son fiables. Un 97% nos dice que no. Bueno, tenemos todavía varias preguntas para contestar. Son ya las 12. Voy a intentar agruparlas porque los webinars todos sabemos que tenemos las agendas que tenemos, y a ver si en 5 minutos las podemos responder, y sobre todo voy a descartar las que ya se han respondido, ¿no? Porque voy a aglutinar, ¿no? Hay una que dice, te digo varias del tirón para aglutinarlas. ¿A partir de qué tipo de interés puedo poner la demanda? Sería una. Otra que nos decía por arriba, el 19% se considera usura. En fin, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ver dos cosas. En primer lugar, las tablas del Banco de España, porque depende del momento de la contratación.
Y segundo, nosotros desde Asofin, y Rodrigo además ha conseguido ya varias sentencias al respecto, no nos limitamos solamente a la usura, también a la falta de transparencia que supone la comercialización de estas tarjetas, en tanto que no nos están explicando bien cómo se amortizan, cómo hay un interés que puede ser anatocista, etcétera. O sea que no solamente es la usura, también es la falta de transparencia. Pero salvo que me digas otra cosa, Rodrigo, yo creo que hay que ir a las tablas del Banco de España, que además es muy fácil, ¿eh? Ponéis Google, Revolving, Banco de España y te salen las tablas. Es muy, muy sencillito. ¿Hay posibilidad de éxito en reclamar formalmente una quita? Yo lo que le digo a este espectador rápidamente es que nosotros no trabajamos por quita, nosotros directamente conseguimos que se quite todo el interés en el momento que es abusivo. Por tanto, no es que tú tengas una deuda de 10.000 y la dejas en 5.000, sino que si tú tienes una deuda de 10.000 más intereses, más tal, pues nosotros te quitamos los intereses y normalmente, como ya has pagado intereses, la mayoría de las veces se salda la deuda o casi se salda, o te queda ya muy poco. Lo primero es hacer una reclamación extrajudicial. ¿Hay que esperar algún tiempo concreto? Sí, hay que hacer una reclamación extrajudicial hay que esperar 2 meses para que conteste el banco y si no, ir al Banco de España. Nosotros, una vez que pasa ese tiempo, vamos directamente a tribunales porque ya conocemos el criterio del Banco de España y sabemos que es alargarlo y que las entidades nos allanan. Esto básicamente es así. La comparación de tipos de interés con los publicados por el Banco de España hay que hacerla cada año o la que resulte al de la fecha del contrato. Salvo que me corrijas, Rodrigo, la que resulta de la fecha del contrato, Fecha del lógicamente. contrato. Que la letra de las condiciones del contrato sea pequeñísima implica la falta de transparencia ipso facto. Estamos hablando de contratos cuyas condiciones solo se pueden leer con lupa aunque tengas vista del lince. Bueno, la falta de transparencia es uno de los elementos, que la letra sea pequeña, sin ninguna duda, pero hay muchísimas cosas más en los contratos, la verdad. ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento que presentéis la demanda y ya que la entidad se dé por enterada? Esta es una buena pregunta, Rodrigo. Esta sí te dejo. Yo es que le estoy dando, Sí, le pues estoy dando velocidad, pero esta te la dejo. Una vez que se presenta la demanda y una vez que se admite a trámite la demanda, supongo que tal y como están las cosas, irán con un palé del juzgado a llevar las demandas a las entidades, porque las que se están presentando a día de hoy son numerosas contra estas entidades. Entonces, lo que dice el plazo que puede ser desde que se admite a trámite la demanda, pues puede ser 2 meses perfectamente hasta que la entidad se entera de la demanda y tiene que contestar a la demanda, lógicamente. Muy bien. Sandra Villarreal nos dice, ¿cómo saber si se ha devuelto la cantidad total prestada sin contar el interés? ¿Cómo sabemos si la suma que solicitan es libre de intereses? Vamos a ver, Sandra, nosotros, como decimos, pedimos al banco que nos dé las liquidaciones, pero luego, una vez se gana la demanda, siempre revisamos que las liquidaciones que da el banco sean correctas. O sea, esto no nos fiamos de nadie. Tenemos que comprobar que efectivamente lo que nos están diciendo es así. María Trujillo nos dice, cuando se reclama la tarjeta, perdón, se pierde la tarjeta, hombre, si tú estás declarando nulo el contrato, lógicamente se entiende que no quieres saber nada más de esta tarjeta. Entiendo yo, no sé cómo lo ves tú, Es Rodrigo. recomendable dejar de utilizar la tarjeta y romper la propia tarjeta para no usarla más. Muy bien. Y por último, esta es una pregunta interesante y que voy a dejar como última ya, que es un préstamo hecho a una entidad financiera, son 3.100 euros en 2016 al 10%. Y por algo se hace un seguro de vida por valor de 576,66 euros, que esto encarece el TAE y llega al 27,79%. Sería reclamable al 100%. Voy a dar mi opinión, no, que sabéis que no soy abogada y a ver qué me dice Rodrigo. Yo aquí no veo reclamable el tipo de interés porque los seguros no se incluyen en la TAE, aunque realmente sea un gasto. Yo aquí lo que veo es una reclamación porque si nos obligaron a contratar el seguro y nos lo vincularon, esa es la mala praxis y que nos devolviesen los 576 euros. Es mi opinión. A ver qué dice Rodrigo.
Pues yo creo que también, básicamente porque el tipo de interés del seguro está dentro de los parámetros normales recogidos por el Banco de España entre el 6 y el 12% de interés. Y si es un seguro vinculado, es decir, si contratas este préstamo pero no contratas el seguro, yo no te doy el préstamo, evidentemente sí se puede reclamar esa comercialización conjunta, porque ya a mí lo que me interesa es el préstamo y no el seguro. Y si el banco cree que yo puedo tener dificultades para devolver el préstamo, lo que tendría que hacer es, dentro de los parámetros normales, elevar el tipo de interés, pero no evidentemente que me sobreponga o que se traduzca en un sobrecoste de casi 600 euros para Claro, es que es un dineral. Pides 3.000 y tienes que pagar 500 de seguro. Es tremendo. Es tremendo. O sea, es casi abusivo sí o 600. sí. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Os agradezco muchísimo. Todavía hay 53 personas conectadas. De verdad, muchísimas gracias. Creo que hemos intentado responder a vuestras preguntas, que Rodrigo ha sido muy, muy claro. Sabéis que si tenéis una tarjeta revolving podéis venir a su fin y evaluaremos vuestro caso y os la reclamaremos si consideramos que efectivamente ha habido esa falta de transparencia y esa usura. Y sobre todo os pido muy encarecidamente que cuando os desconectéis os va a salir una brevísima encuesta que no tardáis ni 3 minutos en contestar, en la que nos digáis si os ha parecido bien este webinar, si el tiempo os ha parecido bien, si los ponentes os hemos contestado con claridad y sobre todo si tenéis algún comentario que hacer para mejorar, estamos totalmente abiertos y agradecidos además de que nos hagáis esos comentarios para que estos webinars que forman parte de nuestro proyecto de educación financiera y digital sean cada vez mejores. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Muchísimas gracias a Patricia Egea, que está en bambalinas. No la veis, pero hay una persona allí que está haciendo que todo esto funcione de maravilla. Y gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Gracias a vosotros, y si necesitáis o tenéis cualquier duda, contactar directamente con la asociación, que os podrá facilitar también nuestros correos electrónicos para que os podáis comunicar con nosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y hasta otro webinar. Gracias.